Muy buenos días, el tema de hoy es altruismo. Vamos al libro de Lucas capítulo 10, 29 al 36. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Altruismo. ¿Pero qué es el altruismo? Según el significado, altruismo significa actuar en el mejor interés de los demás y no en el interés propio o de uno mismo. Algunas personas creen que el altruismo constituye la esencia de la moralidad. Aunque en ocasiones actuamos de manera egoísta, también se puede decir que usted y yo fuimos creados, constituidos para cooperar con los demás. Y eso es lo que el Señor Jesús le daba a entender a este hombre que le preguntaba qué debía hacer con una persona, cómo podía él hacer y conocer lo que el Señor le estaba diciendo. Por eso, él, queriendo justificarse, preguntaba quién era el prójimo. Y encontramos el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Él siempre actuó por el prójimo, siempre obró por el prójimo, siempre él buscó la manera de cómo ayudar a los demás, siempre. Aunque los demás, algunos no lo aceptaban, no lo recibían al Señor Jesucristo, pero la mayoría sí lo recibían con milagros, prodigios, los que sanaba, echaba fuera demonios, los que le daba libertad a los cautivos, a los presos, a los oprimidos. Eso hizo el Señor Jesucristo. Mire que el mejor ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús, y es ese altruismo que usted y yo debemos trabajar, ya que queda bien ilustrado en esta parábola que nos habla sobre el buen samaritano, el cual es una historia sobre este hombre que va de Samaria y se encuentra con una víctima de robo. Pero el samaritano se compadece de este hombre quien había sido despojado, maltratado y quedaba, dice la palabra en el verso 30, que estaba como muerto. Dice: respondiendo a Jesús dijo: un hombre descendía a Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Prácticamente lo despojaron de todo y lo dejaron como medio muerto en ese lugar. Pero este samaritano viene, se deja sus cosas para atender a este hombre que estaba postrado en el piso, y lo ayuda. Pero lo mejor es que cura sus heridas, y este samaritano no solamente da generosamente su tiempo, le dedica tiempo a mirar cómo estaba este hombre, con lo que tenía a mano le trataba de vendarle sus heridas. Pero como este hombre lo ayuda desmedidamente, es también desinteresadamente que se despoja también de su finanza, su economía. ¿Será que usted y yo actuamos como este hombre, como este samaritano, como este hombre que se ayudó a este hombre que lo encontró en el camino? ¿Será que usted y yo ayudamos a otras personas, a nuestros semejantes, aún a nuestros enemigos? ¿Será que lo hacemos? ¿O será que siempre estamos esperando desde los demás que me ayuden a mí, que me colaboren, que me den? Y a veces somos egoístas, somos malintencionados, mal hablados y rencorosos contra esas otras personas. De por sí que lo que me dio, pudiéndome haberme dado más, pero es que porque no me da más, si tiene plata, tiene manera, tiene formas. Y a veces como que exigimos, y a veces pasamos situaciones en las cuales por ese orgullo, esa prepotencia, y como hablamos, pasamos circunstancias difíciles. El altruismo nos lo demuestra acá el Señor Jesucristo, cómo usted y yo es que debemos obrar, cómo debemos actuar para cada circunstancia, a cada situación. El mismo Señor Jesús obró de una manera sobrenatural con este hombre, con este buen samaritano. Y el buen samaritano usted y yo somos. Debemos ser como ese buen samaritano en el cual el Señor nos quiere llevar a entender, a comprender cómo debemos actuar en diferentes circunstancias, pero movidos a misericordia, no movidos en egoísmo, en soberbia, en prepotencia. No, es sin misericordia como se movió nuestro Señor Jesucristo, como lo dice a través de esta parábola. Por eso lo dice él mismo en Lucas 22:42, diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Él siempre buscó cómo obedecer al Padre. Que había momentos difíciles en los tiempos que vivió el Señor Jesucristo, sí. Hay momentos en que usted y yo vivimos momentos difíciles, pero a veces que nos renegamos contra Dios, ya que el mismo Señor Jesucristo renunció a su propia voluntad. Y este es un aspecto en el cual el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, en ponernos en ese lugar, ponernos en el lugar que se puso también nuestro Señor Jesucristo. Él se puso en el lugar suyo y mío para sacarnos de las tinieblas, para llevarnos a su luz admirable, de las tinieblas en esa situación que vivíamos, en prepotencia, en orgullo, en altivez, en mentira, en manipulación, en falsedad, bueno, muchas cosas que usted y yo, el enemigo nos tenía atados, pero donde el Señor viene y nos rescata. Por eso, cuando encontramos a la luz de las Escrituras, encontramos diferentes citas bíblicas donde el Señor hizo sus milagros. Hizo milagros demostrando también cómo Él podía obrar y demostrar el altruismo a través de las cosas que Él hacía. Por eso lo encontramos en Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es Él dar su vida en rescate por muchos, Él vino a servir. ¿Será que a usted y a mí todavía nos cuesta servir a las demás personas? ¿O será que servimos esperando que se den cuenta que realmente yo hice esto y que tienen que darme a mí el beneficio? ¿O que tienen que darse en cuenta que yo hice tal cosa o tal otra y porque a mí no me agradecen, no me dicen nada? Mire que el mismo el apóstol Pablo lo habla en Filipenses capítulo 2, 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El mismo Señor Jesucristo, siendo el Rey de Gloria, siendo el Dios Todopoderoso, vino a habitar en un cuerpo humano, como el suyo y como el mío, pero vino a despojarse de todo lo que Él tenía para servirnos a usted y a mí, para demostrarnos que el altruismo estaba en Él, que Él lo podía hacer porque Él estaba la humildad, la sencillez, la transparencia, la fidelidad al Padre, pero el compromiso también para la obra que Dios lo había enviado a esta tierra. ¿Será que en usted y en mí está el compromiso? ¿O siempre esperamos que los demás nos den y es que tienen que darme porque es que les corresponde y esa es la obligación de hacerlos ellos? Y a veces no nos damos cuenta que tiene que nacer de aquí para allá y debemos pedirle al Señor que realmente Él obre en cada uno de nosotros y nos lleve ese cambio, esa transformación de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero también si pronto hay orgullo, altivez, prepotencia, pedirle al Señor, quita ese orgullo, esa prepotencia en mi vida para que yo pueda obrar a través de todo lo que tú quieres que yo haga en este mundo y cómo debo actuar, Señor. Yo quiero ser un hombre o una mujer con altruismo para poder demostrar que es un cambio que tú has permitido o has hecho en mi vida. El mismo Señor Jesús lo habla en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo podremos demostrar al Señor que usted y yo realmente somos cristianos o hemos sido transformados o cambiados a la luz de las Escrituras y nuestros hechos, acciones y palabras demuestran todo lo contrario? No somos como esas personas altruistas, como lo habla la palabra, como el buen samaritano, y que a veces todavía hay prepotencia y yo que voy a hablar con esa persona, yo que le voy a servir a esa persona, yo que le voy a ayudar a esa persona, que tal ni más faltara, no tuviera yo más que hacer. Y a veces todavía hay orgullo, todavía hay prepotencia, todavía pensamos en el qué dirán los demás. ¿Será que si nos ven ayudando a otra persona en la calle, en el transporte público, o hablando con una persona, dándole una palabra de aliento, de ánimo, será que de pronto todavía pensamos que estamos haciendo mal porque es que qué dirá esa persona si me ve hablando con esta persona, qué dirán los demás si me ven hablando con esta otra persona? Y a veces pensamos más en lo que dirán las demás personas, pero no miramos que es que el Señor nos está usando a usted y a mí, nos quiere usar para que seamos unas personas de altruismo, pero conforme a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí mismo en el libro de Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Será que usted y yo, si amamos a nuestro prójimo, pero que más veces nos es más fácil amar a nuestra esposa o nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos,
pero ¿por qué no amamos a las otras personas? Inclusive el Señor nos lleva a amar a nuestros enemigos, y amar a nuestros enemigos significa hacer el bien a esas personas, porque hoy la palabra es el altruismo, pero el altruismo tiene que nacer del corazón. El altruismo no debe nacer porque es obligado, porque me toca, porque es que me mandaron, es que tengo que llevar a esa persona, tengo que tratar de ayudarlo. Eso no lo vemos en la parábola que habla el Señor Jesús sobre el buen samaritano. Dice que este hombre hizo un alto en el camino, se detuvo para mirar qué pasaba con este hombre que estaba medio muerto, tirado en el camino, pero dice que aún vendó sus heridas, pero aún lo colgó sobre su cabalgadura, lo llevó, y como no podía estar pendiente de él, lo llevó a un lugar que lo pudieran cuidar, pero también pagar por el cuidado. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo seamos una persona con altruismo, pero direccionados en la dirección del Espíritu Santo, pero conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.